A la noche viene el otro que sería de la victoria de la iglesia de Dios. O sea, cómo se prepara la iglesia, cómo debe prepararse la iglesia para vencer. Todas las promesas que existen en la palabra de Dios son para los que vencen, ¿sabían? No hay promesa para los perdedores o para los que se vuelven atrás. O sea, no hay promesas de bendición. Hola. ¿Qué sería? Primera de Juan 2, 18 a 20. ¿Estamos todos o esperamos un ratito más? No sé cómo estamos con la hora. Las 10 justas son. Sí, estamos. A medida Juan después del 2, del 18 después tengo los versículos acá, no sé si llega alguno me acá. Oramos, inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos has permitido de poder estar aquí en tu casa de oración. Creemos firmemente, Señor amado, que tú eres un Dios de poder. Por eso clamamos a ti, nos unimos juntamente con tus siervos, con tus hijos en este lugar. Primeramente, Señor amado, para pedirte perdón por nuestros errores, nuestras faltas, Señor. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia tal como somos. Señor, en tu nombre poderoso queremos encomendar este taller en tus manos poderosas para que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nos ayudes, Señor amado, a sacar la venda de nuestros ojos, Señor amado, para poder aprender, capacitarnos, formarnos a través de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, saca a luz toda duda, toda inquietud, toda inseguridad. Y en tu nombre poderoso, Señor amado, declaramos bendición, declaramos crecimiento, declaramos formación en cada uno de nuestros hermanos, incluso, Señor amado, sobre mi vida también. En el nombre de Jesús encomendamos todas estas cosas en tus manos para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la gloria para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bueno, como hemos estado hablando en estas reuniones anteriores, estos talleres anteriores, hablamos sobre la estructura de Satanás, cómo está compuesta, el poder que éste ejerce en el cielo sobre los gobiernos, sobre las autoridades, luego también sobre la brujería, ¿no?, que tiene sus ramas, la hechicería, las maldiciones, también sobre la manipulación, la intimidación. Uno de los ejemplos más claros de la manipulación, la intimidación y el sometimiento, la dominación, que son parte de la brujería, ¿sí? Son tres cosas: la manipulación, la intimidación y el dominar. Uno de los ejemplos más claros de eso es el hogar. Vieron que ayer hablábamos sobre de que es natural del hombre ya querer dominar, querer ejercer dominio sobre otro. Bueno, ustedes fíjense en este ejemplo que les doy. No se los dije ayer se los estoy diciendo ahora. En el hogar, ¿quiénes son los que más manipulan? En el hogar, los niños. Chiquitos son los que más miran, le piden, ellos saben que cuando hay gente se puede pedir masita, coca, todo, pues no, son los chicos. ¿Quiénes son los que intimidan? O sea, los que dan miedo. El papá. Por eso la mamá dice, ahora vas a ver cuando venga tu padre. Ya transformó con tu padre. No, el padre es el que ejerce la intimidación, le hace dar miedo. ¿Y quién es la que domina? Las mujeres. ¿Están los hermanos? La mujer es la que finalmente domina. Entonces ahí vemos en esas tres ejemplos la naturaleza de la persona, ¿no?, que es algo lo natural de la persona. Entonces, vale, todo. ¿Cómo? Que la mujer se nos viene todo nosotros, el padre. Pone el dominio, pone el hacer. Claro, pero en realidad lo que trata de hacer ella es de tener el control. Porque te hace creer que vos sos la autoridad, pero en realidad la que manda es ella. Claro. La hermana está quietecita, no dice nada ahora.
Bueno, y hablamos, ¿no es cierto?, con respecto a las deformaciones, cuando nosotros no le damos el uso correcto a la palabra, tanto en la predicación como en nuestra vida, es donde se distorsiona el mensaje y no tiene efecto en la vida. Si yo le hablo a ustedes lo que a mí me parece, no va a causar un efecto, porque son palabras de hombres y las palabras de los hombres ustedes saben que se las lleva el viento. En cambio, si es palabra de Dios, la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Entonces, por eso es que es importante que la persona se capacite, estudie la palabra de Dios para que el mensaje pueda ser más efectivo, para que pueda tener un mayor impacto en la vida de la persona. Pero cuando es 40% del mensaje de Dios y el 60% del hombre, o sea, lo que a mí me parece, lo que yo digo, es ahí donde se distorsiona y obviamente no tiene el efecto que debe de tener, ¿no? Porque en estos días o en estos tiempos, o vemos nosotros de que hay personas que no se convierten, pasan los años y pasan, y no se convierte, cada tanto se va al mundo, vuelve de vuelta a la iglesia, se va al mundo otra vez y vuelve de vuelta a la iglesia. Y muchas veces no es porque Dios no tiene poder, Dios tiene poder, lo que pasa es que la persona no quiere. ¿Se recuerdan que hablamos de que Dios nos dio a nosotros el libre albedrío? Y Dios no va a hacer algo que vos no querés, como el ejemplo que daba yo ayer con Luis. Si Luis se levanta Dios. Si avanza Luis, Dios avanza. Pero si Luis se queda sentado, y Dios se queda sentado. Entonces lo mismo pasa con las personas que muchas veces los ministerios están trabados, pero no porque la iglesia se los trabe, sino que porque ellos mismos no quieren traccionar, ¿no?, con respecto a la vida cristiana. Y hay un pasaje que es muy clave, que es Oseas capítulo 4, verso 6, donde dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré también de tus hijos. Entonces fíjese estas tres partes. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si hay algo en que nos luchó Satanás, siempre fue con respecto a estudiar. Ahora ustedes, gloria a Dios y gracias a Dios, que están aceptando que se estudien. Pero en las iglesias más ortodoxas, o sea que se manejan más con respecto al tema de la ley, no permiten que se estudie, porque dice que el hombre tiene que ser dirigido por Dios, y es verdad que tiene que ser dirigido por Dios. El tema es que tiene que ser dirigido con respecto a la vida, no qué hago con esto, qué hago con aquello. Pero con respecto a la palabra de Dios, la Biblia menciona, y hay muchísimos más versículos que hablan acerca de que estudiemos la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio dice: estas palabras que yo te proscribo hoy, enséñaselas a tus hijos, escríbelas en el dintel de la puerta, cuando vas por el camino, cuando se acuestan, cuando se levantan, cuando comen. Fíjese usted que por alguna razón a Jesucristo se lo llamaba maestro. Si había uno que es maestro, quiere decir que había gente que estaba aprendiendo. El error más grande de la iglesia ha sido no querer estudiar. Por eso te dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es muy difícil, gloria a Dios por el grupo de gente que hay, pero a veces cuando se llama a estudiar, no muchos vienen. Es como cuando se los llama a orar, más o menos. No viene casi ninguno. No es lo mismo que les digamos: vamos a hacer una reunión de alabanza. Ahí sí vienen todos a cantar y vienen todos, porque no es, digamos, la formación y la capacitación de la persona. Si no la tiene, lo puede mantener en la oscuridad y en tinieblas durante mucho tiempo. Entonces, en ese pasaje de Oseas 4, verso 6, si quieren mírenlo, hay tres cosas importantes. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y dice: por cuánto desechaste conocimiento. O sea que el conocimiento o la sabiduría está, pero la persona no lo quiso. Por eso que dice: por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo también te echaré del sacerdocio. O sea, Dios no quiere gente ignorante en el sacerdocio. Los sacerdotes son los que ministran. Entonces, ahí pasan los años, 15 años, 20 años, los hermanos dicen: a mí en la iglesia no me dan para predicar, no me dan para coordinar. A mí me saben decir, cuando yo voy a otras iglesias, los hermanos vienen, ¿no?, porque siempre vienen con las quejas a la visita. Nunca le dicen al pastor, vienen con las quejas a la visita. Entonces me dicen: a mí no me dan hace 20 años, pero yo me recuerdo de eso, ¿no? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré el sacerdocio. Dios no quiere gente ignorante en los púlpitos, pero también dice: por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo, en la otra parte, yo también me olvidaré de tus hijos. Y ahí están todos los hijos en el mundo. ¿Me van siguiendo? Por falta de conocimiento, por no haber aceptado el conocimiento o el entendimiento de Dios. Fíjense que es importante
lo que aprendíamos de Daniel ayer. ¿Cuándo fue mandada la orden? Cuando él se dispuso a entender y a humillarse. Entonces, siempre que se dispone uno a aprender, ustedes vinieron a aprender en esta mañana, pero amén de eso, ustedes tienen que estar dispuestos a hacer lo que se les enseñe. ¿No? Porque si dicen, no, yo quiero aprenderlo solamente, y bueno, solamente van a tener conocimiento, pero van a seguir en la misma. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, y eso, en otras palabras, les es pecado. De esa forma, como decíamos anoche, para hacer la introducción al anticristo, se genera. Ahí apareció el hermano Víctor. Buenos días. De esa forma, entonces, se genera lo que sería el anticristo en la iglesia, ¿no? Con deformaciones, se transforma en una persona que se opone a lo de Dios, a veces desconociendo que se está oponiendo a lo de Dios, porque cree que lo que está haciendo es correcto. Es lo que hablábamos ayer de Levítico. ¿Se acuerdan del verso 19 que decía que no debían de tatuarse, pero tampoco se tienen que hacer torceduras en el pelo, no se pueden afeitar, no puede llevar cartera, no puede hacer un montón de cosas? Entonces, sin darse cuenta, la persona toma pasajes mal, que no son para nosotros en la ley. Quiero decirles que hay cosas que son para nosotros en este tiempo, o sea, son para todo el tiempo, y otras que no. No sé si es acá la doctrina de esa forma. La doctrina quiere decir enseñanza, la enseñanza de esa forma, pero hay iglesias donde la hermana, cuando está menstruando, no puede ministrar. Acá es así, ¿no? Amén. Sí, bueno, la enseñanza es que es un pasaje tomado de la ley. ¿Por qué la persona? Porque no es que no dice que no puede ministrar, dice que no puede estar dentro de la congregación, dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque la congregación se le llama al pueblo, es sinónimo del pueblo. Se le llamaba así porque se tomaba esa determinación o ese mandato de parte de Dios, porque en aquellos tiempos no había toallitas. ¿Me van siguiendo? No, o sea, era una cuestión de higiene. No había toallitas, entonces era considerada inmunda, que quiere decir sucio, no quiere decir condenado al infierno. Era considerada inmunda. Fíjese en Google, en el diccionario, y ponga inmundo, y le va a salir que es sucio, que está algo que está sucio. Entonces, para que no esté la hermana, digamos la mujer, o todo eso dentro del pueblo con los hombres, y usted propensa que tenga relaciones o algo, la ordenanza de Dios era que se apartara del pueblo y se pusiera fuera del pueblo hasta que pasara el periodo y luego que regresara. No es una cuestión de administración. Entonces, ese versículo hoy en día no tiene vigencia para nosotros. Hoy en día no tiene vigencia, o sea, si no los dejan predicar porque están menstruando, es antibíblico. No tiene un respaldo bíblico, porque eso era por una cuestión de higiene. Ahora, por ejemplo, también dice, honra a tu padre y a tu madre para que sean... Ese versículo tiene vigencia hoy y lo va a tener hasta la eternidad. Entonces, hay versículos en la Biblia que tienen vigencia solamente en ese tiempo, y hay otros que son para todos los tiempos, digamos. Entonces, ¿ves? Cuando nosotros ejercemos ese tipo de mandamientos, ¿no? Serían de estatutos sobre la congregación y que no tienen un fundamento bíblico, es decir, Dios no lo está ordenando. Entonces, si no lo está ordenando Dios, ¿quién lo está ordenando? Usted puede decir, bueno, la institución, sí, pero la fuente, ¿es de Dios o es del otro? Me explico, porque está metiendo en la institución cosas que no son bíblicas. Entonces, de ahí es de donde sale, ¿ven? Quizás nosotros o ustedes se están enterando ahora de lo que les estoy diciendo con respecto a eso, y en cierto modo se está generando cierto anticristo entre nosotros, porque se está oponiendo, la persona se está oponiendo a lo que es de Dios y está aceptando lo que no es de Dios. Entonces, el anticristo lo generamos nosotros mismos. Acá dice, si alguien quiere leer ahí en Primera de Juan 2, 18, 23, es el primer versículo que vamos a leer, Víctor, así que llegaste 2 minutitos, a las 10 y 1 empecé y son y 14. 2. 2, Primera de Juan 2, El anticristo. ese sí, perdón, 18 al 23. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros estáis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrán permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten ser que no todos son de nosotros. Amén. Vieron, ahí lo dice claramente, ¿no? Hay muchos anticristos. Entonces en eso nosotros tenemos que, porque siempre se imaginó que era el anticristo, y bueno, no sé qué se imaginaron ustedes, que era Satanás o que era algún personaje, porque eso es medio, digamos, personal, que para uno es Satanás, para otro es un presidente, para el otro es el Papa, para el otro. El tema es que acá dice que no es ni el Papa, ni el presidente, ni Satanás. Está entre nosotros, somos nosotros. Nosotros en el sentido de una persona mal formada. Entonces, la palabra anticristo viene del griego masá, así que es anti, quiere decir que se opone, en ese significado etimológico, o sea, significado profundo de la palabra, no viene a la raíz de la palabra. Masá tiene el doble significado, que quiere decir reemplazar o a cambio, que es más o menos lo mismo. Entonces, anticristo es alguien que va a reemplazar al Cristo, ¿sí? O que se opone. Anticristo es alguien que se opone o que va a reemplazar. Entonces, el anticristo es alguien que va a reemplazar al Cristo verdadero o se opone al Cristo verdadero. En el caso de nosotros sería que se opone, por lo que decíamos recién, la enseñanza es incorrecta, entonces se opone a la verdad de Dios. Esa verdad, esa enseñanza que se opone a la verdad de Dios, nunca va a ser una realidad en la vida. ¿Cómo controlamos nosotros que las hermanas están menstruando? A mí me preguntaban, a ver, ¿cómo sabe usted cuando las hermanas están menstruando? Yo le digo, se ve cuando están menstruando las hermanas. Y no, dice, porque no pueden ministrar. ¿Y dónde dice que no pueden ministrar? Y acá dice que se tiene que apartar del pueblo, de la congregación, del pueblo, no del lugar donde se ministra. Además, fíjense ustedes que si las hermanas tuviesen esa impureza, ¿no? Que es una impureza porque es sucio, pero es algo natural del organismo de la hermana, ¿cómo Dios va a poner algo que por naturaleza te condene? No coincide, o sea, no. O sea, ¿qué culpa tenés vos de que Dios te haya hecho con la menstruación? Entonces no coincide con los principios de Dios. Esa era una de mis preguntas, que yo pensaba en cómo puede ser si es natural. Exactamente, es natural. El pastor que me preguntó eso, cómo sabía yo cuando las hermanas estaban menstruando, y eso que un hermano en la iglesia pentecostal. En la iglesia pentecostal, en la doctrina, en la iglesia pentecostal argentina, no es así. No tiene nada que ver si estás menstruando o no. El pastor era de la iglesia pentecostal argentina y a mí me sorprendió por qué él ministraba eso si en la institución no se enseñaba eso. Entonces, es un hombre mayor, a lo mejor ya falleció porque hace muchos años, cuando yo recién había empezado casi. Y entonces yo le pregunté, ¿cuántos años tiene su esposa? 60 y tantos. Le dije, ¿usted cree que Dios le puede dar un hijo? Y sí, podría ser. Dice, bueno, ¿qué pasaría si su esposa se queda embarazada y cuando da a luz muere? ¿Para dónde se va? Porque está con el otro periodo de los 40 días, la cuarentena, ¿no? Y así o no, las hermanas que tienen más de... O sea, es lo mismo que estar menstruando, pero no más que 40 días. O sea, es inmunda también. Y yo, ¿para dónde se iría su esposa si muere? Porque si según usted no puede estar en el púlpito, que es de vidrio y de aluminio, imagínense con respecto de ir a la presencia de Dios. Y no sabía qué decirle, porque a él le cayó la ficha de tantos años de servicio, tantos años de fidelidad, y al final, por algo que es naturaleza de ella misma, perderse, irse al infierno, porque esa era la doctrina que él estaba enseñando. Entonces, miren, el capacitarnos y formarnos nos enfrenta con esto. Por eso es que muchos pastores no quieren que la gente aprenda. Porque cuando la gente aprende, se da cuenta de que el pastor está enseñando cualquier cosa. ¿Me van siguiendo, no? Entonces yo no les digo ahora que todos vayan con bombo y goma y allá en la institución a decir, no, porque el pastor... No, sino que yo les enseño, ustedes verán lo que hacen. Es bíblico, está ahí en la Biblia. No se enojen conmigo ni se agarren conmigo, que está ahí en la Biblia. Entonces, es todo ese tipo de cosas nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el anticristo, bueno, como les decía, lo generamos nosotros mismos. La persona se empieza a oponerse sin darse cuenta. Y nosotros tenemos que
tener en cuenta que el propósito del anticristo es bloquear de nuestra mente a Jesucristo, sacarlo de nuestra mente. O sea, cuando más nosotros tengamos la palabra Jesucristo en nuestra mente, para el que es anticristo es mejor. ¿Por qué? Porque como él lo quiere suplantar, lo que quiere poner es otra cosa. Por ejemplo, en una oportunidad, a mí me sorprendió anoche la pastora y ustedes también, ¿no? Porque dijo la pastora cuando presentaron a Nerito, démosle un aplauso al Señor, y todo el mundo, pero un aplauso porque vio que uno habla con las expresiones. No es lo mismo un aplauso así a un aplauso. No, el que es más gozo te da a entender de que está más conforme, en cambio el otro que es más. Entonces me sorprendió de cómo respondieron. Yo nunca había escuchado que aplaudieran acá en la iglesia, y eso es bueno, porque la Biblia dice la Biblia, no lo digo yo, alabad a Dios con aplauso. ¿No te acordás, Víctor, del versículo? No? Es un salmo, sí, pero no dice ni con palmas, que podríamos interpretar que son palmas de la hoja de palma, sino que dice abiertamente, dice alabad a Dios con aplauso. Entonces, no me recuerdo, pero bueno, yo para que ustedes vean que no es que yo les digo que hay que aplaudir, no, sino que les digo que son cosas bíblicas y que gracias a Dios ustedes son abiertos a este tipo de cosas, porque en otros lados no se permite aplaudir. Les quería contarles que hace unos años estaba en la iglesia pentecostal. En la iglesia pentecostal es 3 gloria a Dios y es Dios, patria o muerte, no te dejan aplaudir. Si vos estás alabando a Dios y estás con el pie así, viene el oficial y te unge porque dice que es un movimiento carnal y que vos estás en la carne, así que arrodillas, hermano, se agarran aceite, Biblia, agua, de todo. Te ungen porque dicen que es algo carnal. Entonces, estaba predicando el pastor Díaz, el apóstol que es Joven Díaz. ¿Cómo dice, Mario? Levantar la voz y aplaudir y cantar salmos. ¿Ven? Aplaudir. El apóstol Díaz, después que terminó el mensaje, cuando hizo una pausa, 98. Salmo 98, 4. Cantar a Dios que va toda la tierra, levantar la voz y aplaudir y cantar salmos. Cuando el apóstol hizo como una pausa por ahí, dijo, démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Y bueno, la gente que ha ido con él se pararon y empezaron a aplaudir. Nosotros pentecostales miramos al pastor, no sabíamos qué hacer. Entonces, después en la reunión de oficiales, el pastor dice, yo pensaba, dice, cuando Raúl dijo que diera un aplauso, ¿qué pasaría si hubiera entrado el obispo? No sé, para él era más importante lo que iba a decir el obispo de la iglesia que si a Dios le agradaba o no. Porque si él hubiese dicho, le habrá agradado a Dios que hayamos aplaudido, hubiera sido distinto, ¿no? Cuando yo le decía, pastor, acá en la Biblia está escrito, dice esto, y dice, sí, la Biblia dice, pero yo tengo la institución. Entonces, para algunas personas es más importante, hermanos, aunque saben que está el error, lo que dice la institución, que lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios. Pensé que iban a estar mal. Yo no digo que ustedes se levanten en contra de la institución, lo que yo digo es que ustedes examinen. Porque si te dicen tirarte un pozo, ¿qué va a hacer? Va a tirar un pozo también. El sometimiento a los pastores, yo soy pastor y ahí está Víctor, que es discípulo mío y le está encargado de obra acá en Luisi. El sometimiento a los pastores no es un sometimiento ciego. Usted tiene que examinar lo que el pastor le dice que haga. Por eso es que siempre decimos, fíjese, acá está escrito. ¿O no, Víctor? Acá está escrito, fíjese. No lo digo yo, lo dice la Biblia, acá está escrito. Siempre, si ustedes van a enseñar algo, tengan ustedes un fundamento bíblico para enseñarlo. Para que la persona, por ejemplo, ahora ustedes están recibiendo esta enseñanza. Y cuando se suba alguien a predicar ahí, se van a preguntar a ustedes, ¿y dónde está escrito? Es verdad. Porque antiguamente, quizás la pastora va a coincidir conmigo en esto, antiguamente la palabra del pastor era como la palabra de Dios. No se podía cuestionar a lo que decía el pastor. Por ejemplo, ¿por qué? Bueno, a mí me decía porque hay de que se levante contra el siervo de Dios. Porque David dijo, yo no me levantaré en contra de su ungido cuando tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl. Pero escúchenme, tenía la oportunidad de matar al rey Saúl. No le estaba diciendo David que él pensaba diferente. ¿Cuántos me van siguiendo?
Usted puede pensar diferente. Lo que no puede tener es otra interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Es como decíamos ayer, la rosa de Sarón. Él me decía, es Cristo. No, no es Cristo, fíjate. ¿Quién está hablando? Cristo, no, no es Cristo, fíjate. Y empezamos a desglosar más para atrás y nos dimos cuenta que era una conversación que tenía Saúl con la mujer de él, que era la sunamita. Y la que dice, yo soy la rosa de Sarón, era la mujer, no es Jesús. Entonces cuando se enseña que es Jesús, de repente te están diciendo, ábrale su corazón a la rosa de Sarón. Usted cree que es Cristo, pero en realidad está abriendo su corazón a la mujer sunamita de Salomón, que no tiene nada que ver con Dios. O sea, está dentro de los relatos históricos y todo, pero ¿era una mujer de Dios o no? Pero lo que me refiero es que el único que puede edificar, cambiar, transformar y generar tu vida es Cristo, no la rosa de Sarón. ¿Me van siguiendo? Entonces se usan tipologías, ¿no? Como en el día de Pentecostés. Algunos que han sido bautizados por el Espíritu dicen, yo sentí como un fuego, y otros dicen, yo no siento nada, pero sí que no me debe haber bautizado. ¿Y por qué? Y porque en el día de Pentecostés descendió como un fuego. Pero la palabra dice como un fuego, no dice que era fuego. Dice que descendió como fuego. ¿Cómo es el fuego? ¿Qué hace el fuego? Purifica, saca, usted pone el metal y lo funde hasta que queda el metal genuino. Eso es lo que hizo, que sacó toda la inmundicia y toda la escoria de las personas que estaban ahí, los purificó. No descendió fuego, descendió como el Espíritu de Dios fue el que los purificó y descendió como fuego, es decir, los purificó y los limpió. Descendió como un remolino, no era un remolino, no era viento, es como, fíjense que tiene el prefijo como. Entonces cuando nosotros no estamos atentos a eso y decimos, bueno, ¿quiere recibir el fuego del Espíritu Santo? O Señor, te pedimos que los llenes de su poder. Señor, te pedimos que envíes sobre ellos Espíritu Santo y fuego. Y en ese contexto, cuando dice Espíritu Santo y fuego, si ustedes se fijan en la Biblia, los capítulos anteriores, los versos anteriores, está hablando del juicio a los que desobedecen. Entonces dice, te pido Espíritu Santo para que hagan la obra, y si no la hacen, fuego. Espíritu Santo y fuego. Entonces cuando lo pedimos en ese contexto, estamos diciéndole, por ejemplo, Señor, te pedimos por Mario, manda Espíritu Santo y fuego, y rescataba la masita y Rambo agarra azúcar. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a Mario en realidad? Que si Mario no hace lo que está demandado por Dios, que el juicio eterno le caiga encima. Pero nosotros creemos que le estamos dando fuego del Espíritu, no el fuego que aviva, el fuego que no es así. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta los relatos bíblicos de qué se trata, porque en todos estos errores nosotros mismos estamos generando un espíritu. Miren, el anticristo tiene tres tipos de manifestaciones. Muchos cristos, o anticristos, perdón, el espíritu del anticristo que opera en la vida de las personas y la manifestación del anticristo verdadero. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que está operando ahora ahí que dice el Juan? Es el espíritu. No es el anticristo, es el espíritu. El espíritu del anticristo en nosotros se opone a todo lo que es enseñanza, a todo lo que es formación, a todo lo que es la verdad. Se opone a la verdad, trata de que la verdad siempre esté encubierta para tenernos en el engaño. ¿Se acuerdan de que ayer hablábamos de que el reino de Satanás es un reino de tinieblas? Nosotros estamos bajo el gobierno de un reino, o de un rey que es Dios, que es un reino de luz. Usted sabe quién es su líder. Y sabe quién es el líder de su líder, y sabe quién es el líder del líder de su líder. Conocemos todo, digamos, el sistema de gobierno en el que estamos. Pero la persona que no está en los caminos de Dios y que pertenece al reino de Satanás no conoce, desconoce totalmente a quién le está sirviendo. Es más, ni se enteró que le está sirviendo a Satanás. Algunos de los brujos y los curanderos, la mayoría, están engañados. Ellos creen que le sirven a un Dios que es más poderoso que Jesús, no que es Satanás. Pero ¿por qué creen eso? Porque Satanás los engañó, les hizo creer que Él es más poderoso y que Él les hizo creer que lo venció en la cruz. ¿No ves que en la cruz está crucificado? Entonces la persona cree, claro, sí está crucificado, está vencido, yo lo maté. Lo que no les dice que resucitó al tercer día.
y que 40 días después se fue para el cielo vivo, y que 10 días después descendió el Espíritu de Jesús y comenzó a vivir en el corazón de los hombres, dándonos poder y autoridad sobre todo, dice, sobre todo principado, sobre todo gobierno, sobre todas las cosas, usted y yo tenemos autoridad. Entonces, estas tres manifestaciones tenemos que tener en cuenta entonces que el anticristo niega a Jesús, que Jesús es el Mesías. Fíjense en el verso 22, según primera de Juan 2, 22. Me parece que no es ahí, debe estar mal, creo. Pero ¿Cómo? Primera de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso, Cipriano? Sí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, él, el anticristo no niega que existe Dios. De hecho, él viene como que es de parte de Dios, ¿no? Como lo que decíamos recién. Es una enseñanza que se transmite como que es de Dios, como que es buena. Entonces, el anticristo no niega a Dios, sino que él viene representando a Dios. Lo que él niega es la relación de Jesús con el Padre. Él dice, incluso ya lo vamos a ver, en el Islam, en la mezquita que está en Jerusalén, está escrito en 2 oportunidades que Dios no tiene la necesidad de un hijo. Entonces, ¿qué es lo que niega? Que la relación, ¿no? Él niega de que Jesús es el Mesías. En Mateo 27, 21, si quiere buscar alguno. 27, 21. Sí. Amén. Fueron los judíos, cuando surgió la iglesia, los judíos fueron los que se apartaron del cristianismo, no el cristianismo de los judíos. Nosotros no nos apartamos de los judíos, sino que ellos se apartaron de nosotros diciendo que nosotros no éramos la religión verdadera y bueno, siguieron por lo de ellos. ¿Lo leo? Esperando todavía, sí. Dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte?